Nos dice la palabra del Señor y quiero que leamos a partir del verso 3 de segunda de Timoteo, verso 1, dice: doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia ¿qué? Conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro, la convicción de Pablo, ¿no? Y estoy seguro que en ti también. ¿Y a quién le está hablando el apóstol? A un joven llamado Timoteo, su discípulo. Está hablando, y estas palabras lindas que usa Pablo para hablarle a Timoteo y animarle. Y sigue diciendo el verso 6: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder, de amor, no de demonio propio, de dominio propio. Y a su nombre. Así que necesitamos entender algo interesante aquí. Pablo, después de elogiar con esas palabras lindas a Timoteo, le hace un consejo, le da un consejo. A lo mejor está notando algo en la vida de Timoteo que lo lleva a animarle, a darle un consejo. Primero, de no descuidarse en Dios, de no descuidar su relación con Dios, de mantener el fuego de Dios encendido en su vida, porque al parecer está notando algo que no le está agradando al corazón de Pablo que había en Timoteo, y era que a lo mejor estaba notando cierto grado de cobardía. ¿Cierto grado de qué? De cobardía. Siendo un joven todavía, a lo mejor habían cosas que estaban generando en el corazón de Timoteo inseguridad. Lo estaban aterrorizando a lo mejor y estaban provocando en la vida de Timoteo que surgiera un espíritu, porque de esa manera lo identifica Pablo, ¿verdad? ¿Un espíritu de qué? De cobardía. Y créanme que el mundo cambió después del 2020, ¿no? Después de ese tiempo de pandemia, arrojó una cantidad de cosas que han llenado al ser humano de mucho temor, de muchas inseguridades, al punto de permitir que esas inseguridades y esos temores nos lleven a experimentar cobardía. Y quiero rápidamente, a la luz de la palabra, traerles una enseñanza que creo que sin temor alguno nos va a aclarar ciertas cosas en nuestra vida. Porque la mayoría de las veces nosotros confundimos cobardía con temor, con miedo. Y muchas veces tenemos una mala interpretación de la palabra temor en la Biblia. Porque cuando leemos en el libro de Proverbios, capítulo 1, ¿verdad? Donde dice que el principio de la sabiduría es ¿qué? Es el temor a Dios. Y pensamos y creemos que temor es respeto, es honra. Y ese no es el sentido de la palabra temor, porque temor literalmente es
Miedo. Pastor, ¿hay que tenerle miedo a Dios? Sí, claro que sí. Y ese es el gran problema de hoy en día, del desbordado humanismo que hay hoy en día, de solo mirar a Dios como el Dios de amor. Dios de amor, Dios de amor. Y Dios es amor. ¿Está de acuerdo conmigo? Dios es amor. Pero ¿sabe qué se nos olvida? Que Dios de amor es el Dios consumidor. Ese Dios de amor también es un Dios de ira. También es fuego consumidor. Y eso nos ha llevado a perderle el temor a Dios, el miedo a Dios. Y vivir de cualquier manera. Por eso esta mañana la palabra, creo que en el nombre de Cristo, nos va a hacer entender muchas cosas para la gloria del Señor. Así que es importante que primeramente comprendamos que el temor no siempre es negativo para el ser humano. El miedo tiene su lado positivo. Y lo vamos a ver a la luz de la palabra. Porque Dios ha provisto a los seres humanos con la capacidad de tener miedo, de sentir miedo. Para su propio beneficio. Para su propia protección. Aunque muchas veces el miedo es un peligroso enemigo, cuando permitimos que el miedo nos controle o se apodere de nuestra vida. Pero cuando lo mantenemos en la raya, por así decirlo, también se puede tornar en un amigo. Y se lo digo por la siguiente manera. El temor, el miedo, en muchas formas nos ayuda para apartarnos de aquellas cosas que pueden ser dañinas para nuestra vida. ¿Sí o no? El miedo nos ayuda a conducir con precaución. Por ejemplo, el miedo nos ayuda a mantenernos alejados de ciertas cosas que pueden ser peligrosas para nuestra vida. ¿Sí o no? El miedo nos ayuda a no hacer aquellas cosas que pueden llevarnos a tener aún problemas legales. ¿Sí o no? Aleluya, gloria al Señor. El temor nos ayuda a mantenernos alejados de aquellas personas que pueden enredarnos en situaciones complicadas en nuestra vida. Así que vemos claramente que el miedo en su totalidad no es tan malo. Que el Señor permite que usted y yo tengamos esa emoción, ese sentimiento aún para guardar y cuidar nuestra propia vida. Por ejemplo, hay personas que no les gusta montarse en las alturas, ¿verdad? Porque siente miedo a las alturas, pero ese mismo miedo lo está protegiendo, ¿verdad? A de pronto no tener precaución y caerse y lastimarse. Y eso. Así que la palabra del Señor nos enseña que nosotros, los creyentes, tenemos que vivir con ese temor de Dios en nuestra vida. Pero, ¿qué es ese miedo de Dios en nuestra vida? Es vivir con reverencia por el poder y la santidad de nuestro Dios. Un ejemplo palpable son los primeros 5 capítulos del libro del profeta Isaías. Cuando nosotros leemos, por cuestiones de tiempo no lo vamos a hacer, pero léalo en casa, por favor. Los primeros 5 capítulos de ese hermoso libro, tú vas a encontrar a un profeta llamado Isaías diciéndole al pueblo: ay de ustedes, ay de ustedes, ay de ustedes, ay de ustedes, pueblo pecador, ay de ustedes, pueblos de labios inmundos, ay de ustedes que se han apartado de Dios, ay de ustedes y de ustedes y ustedes y ustedes. Siempre resaltando los pecados del pueblo. Pero cuando llega el capítulo 6 de Isaías,
A lo mejor Dios dice, Isaías, tú le estás echando toda el agua sucia al pueblo. Y yo necesito que tú entiendas algo. Y en el capítulo 6, Isaías tiene un encuentro personal con Dios, con la misma santidad de Dios. Y en ese acontecimiento, ¿sabe cuál fue la conclusión de Isaías? Él dice, ¡ay de mí! ¡Ay de mí! Cuando ve el poder de Dios, cuando ve la majestad de Dios, cuando ve la santidad de Dios, él siente temor en su corazón. Y dice, ¡ay de mí que soy muerto! Porque es confrontado con el poder de Dios. Ya no solo está viendo el problema en los demás, sino que él está viendo su propio problema, su propia situación delante de Dios. Delante de Dios. Una tremenda confrontación. Y él dice, ¡ay de mí! Que soy un pecador, igual que el pueblo. Porque mis ojos han visto la majestad de Dios, la gloria de Dios, el poder de Dios. ¿Y qué generó en Isaías el ver esa majestuosidad de Dios? Miedo. Porque vio su propia condición. Así que ese miedo de parte de Dios en nuestra vida nos ayuda para bien. Proverbios 8:13 dice lo siguiente. El sabio declara lo siguiente. El temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿Es qué? El miedo, para que tengamos una mejor comprensión, el miedo que viene de parte de Dios es aborrecer el mal. ¿Por qué cuando niños y nos castigábamos y el papá decía no hagas esto porque te vuelvo a castigar, lo dejábamos de hacer? Porque nos daba miedo. Y ese miedo evitaba que usted y yo fuésemos desobedientes. ¿Pero qué era lo que nos evitaba ser desobedientes? ¿Qué cosa? El miedo. Pero lastimosamente hoy en día hemos descuidado ese miedo. La gente no le tiene miedo a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Y necesitamos reflexionar en eso. El miedo de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia. O sea, no solo aborrecer el mal, sino que también la soberbia. ¿Qué más? La arrogancia. ¿Qué más? El mal camino. ¿Y qué más? Y la boca perversa. ¿Qué dice el sabio? Aborrezco. ¿Pero por qué aborrezco todas estas cosas? Diga conmigo. Porque tengo miedo de Dios. Porque tengo miedo de fallarle a Dios. Fue lo que hizo que José saliera corriendo, ¿verdad? Cuando era seducido por la esposa de Potifar. Él llegó a la conclusión, ¿cómo yo puedo fallarle a Dios? No puedo fallarle a Dios. ¿Y qué le tocó hacer a José? Salir corriendo. El miedo de fallarle a Dios lo llevó a salir huyendo. Ahora bien, la palabra de Dios también nos enseña que hay grandes bendiciones para todos aquellos que viven con ese miedo de Dios en sus vidas. Ahí mismo en Proverbios capítulo 14, verso 27 nos dice lo siguiente. El temor de Jehová es ¿qué? Manantial de vida. ¿Para qué? Para apartarse de los lazos de la muerte. ¿Qué quiere decir eso? Que el miedo a Dios nos mantiene lejos de lo que nos destruye, de lo que puede provocar en nuestra vida destrucción. En el capítulo 19 del mismo libro, el verso 23 nos dice la palabra lo siguiente: el miedo de Jehová es para vida. Diga conmigo, ¿es para qué? Es para vida. Y con él vivirá lleno de ¿qué? De reposo el hombre. No será visitado
del mal. El temor a Dios nos da ¿qué? ¿Qué nos da? ¿Qué nos da? Vida y reposo. Yo no sé cuántos recuerdan, por lo menos los de mi época, que los dichos de nuestros abuelos tenían tanta sabiduría, ¿verdad? Y yo escuchaba a mi abuela en muchas oportunidades decirme, no busquen la mala hora. ¿Cuántos recibieron ese consejo alguna vez? No busquen la mala hora. ¿Y sabe qué nos ayudaba a no buscar la mala hora? El miedo a sufrir una mala hora. Pero hoy lamentablemente eso se ha perdido. Y que hay que reflexionar en eso. Así que si vemos claramente, cuando Pablo le está diciendo a Timoteo, no le habla de miedo, le habla de cobardía. Porque el ser miedoso o el tener miedo o el sentir miedo no es sinónimo de ser un cobarde. Y a su nombre. Así que lo que realmente necesitamos lidiar, usted y yo, es no permitir que sobre nuestra vida aparezca el espíritu de ¿qué? De cobardía. ¿Y cómo surge ese espíritu de cobardía? Cuando le permitimos al miedo que deje de ejercer lo que el Señor quiere que ese miedo nos ayude, que es preservar nuestra vida, guardarnos del peligro, guardarnos del mal, no fallarle a Dios, no desobedecer a Dios y permitir que ese miedo se apodere de nosotros para tenerle miedo a todo. Eso se convierte en cobardía. Allí sí hay que prestarle atención. En el versículo con el cual comenzamos nos declara que Dios no nos ha dado tres cosas importantes en nuestra vida, ¿verdad? Perdón, nos ha dado tres cosas bien importantes en nuestra vida. Primero, diga conmigo, poder. Segundo, amor. Y tercero, dominio propio. O sea que yo tengo entonces la capacidad en el Señor, amén, de decir no. Y a su nombre. Y si hay algo que tú y yo necesitamos ejercitar en nuestra vida, hoy más que nunca, es aprender a decir no. Y a su nombre. Hay que reconocer, hermano, que hay personas muy allegadas a nuestra vida que son muy talentosas para la venta. Pero aún a ellos hay que aprender a decirle ¿qué? No. Y a su nombre. ¿Sabe que hoy mucha gente está endeudada? Está emproblemada. Sencillamente porque no ha aprendido a decir ¿qué? No. No. Mira, si hay algo que hoy en día usted también tiene que evitar, es entrar a Dollar City, hermano. Dile, no entres a Dollar City. Porque la mayoría de las veces uno entra a Dollar City y termina saliendo con cosas que no necesitaba comprar. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, por eso cuando yo voy con mi esposa y veo Dollar City, yo la jalo más rápido. Porque he aprendido a decir que no. Aleluya, gloria. Que entendió, entendió. Porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder, de amor. Pero el enemigo utiliza el espíritu de cobardía para que no podamos utilizar estas tres grandes bendiciones espirituales de Dios en nuestra vida. Así que, en primer lugar, ¿qué debemos entender? Que una persona que está llena de ese espíritu de cobardía en su corazón no puede usar el poder de Dios. Escucha, pierde la capacidad
de usar el poder de Dios, y es lo que Dios no quiere que siga aconteciendo en nuestra vida, sino que tú y yo tengamos la valentía en el nombre poderoso de Cristo de aprender a usar el poder de Dios a nuestro favor para honra y gloria del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y a su nombre. Una persona que permite que el miedo controle su vida, controle su corazón para mal, se vuelve cobarde para enfrentar las pruebas, para enfrentar las dificultades de la vida. ¿Sabe qué dice Deuteronomio 1:28? Dice lo siguiente. Hay una pregunta y me encanta cómo empieza el verso 28 del capítulo 1 de... Dice, ¿a dónde subiremos? Hay un interrogante, ¿no? ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han ¿qué? Atemorizado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas, hasta la exageración, ¿no? La hipérbola ahí, hasta el cielo, porque eso provoca la cobardía de ver exageradamente los problemas. Ciudades hasta el cielo, murallas hasta el cielo. Y también vimos ahí a quiénes. ¿Y quiénes eran los hijos de Anac? Gigantes. Y la cobardía nos lleva a ver estas situaciones y dificultades en nuestra vida como imposibilidades. Imposibles de solucionar. Imposibles de vencer. No siendo así. Así que el espíritu de cobardía es un ladrón usado por el enemigo, pues nos roba el poder cuando permitimos que debilite nuestra fe en las promesas y en el poder de Dios. David fue un personaje que no era considerado Juan sin miedo. Porque David tuvo miedo. Pero pastor, ¿cómo que David tuvo miedo? Porque imagínese, David no solo venció a Goliat, venció a un león, venció a un oso. Ese tipo no le tenía miedo a nada. Mochó siempre puso. Aleluya, gloria. El tipo no le tenía miedo a nada. No. Eso no era así. David sentía miedo. ¿Sabe qué dice Salmo 56, verso 3? Pero David tenía un secreto, no dejarse dominar por el miedo. Aunque lo sentía, no se dejaba dominar de él, porque no permitía que el miedo lo hiciera un cobarde. ¿Y sabe entonces cuál era el antídoto de David? Mire, en el día que tengo miedo, ¿qué hacía David? Aleluya. Cuando tengo miedo, confío en Dios, aleluya, para que el miedo no me acobarde. Y a su nombre. Mira, eso por ahí de que si tienes miedo, cómprate un perro. No, si tienes miedo, confía en Dios. Es la expresión correcta. Tócale el hombro a la persona que está a tu lado y recuerda, dice, ¿tienes miedo? Dile, confía en Dios. Dile, ¿tienes miedo? Confía en Dios. Confía en Dios. ¿Qué te está atemorizando? Confía en Dios. Y Goliat, escucha, estaba atemorizando a Israel. Y nadie se atrevía a enfrentar a Goliat. Todo el pueblo atemorizado, los hombres de guerra, los hombres valientes, los hombres que habían desbaratado ejércitos, estaban ¿qué? Diga conmigo, atemorizados. Permitieron que el miedo se apoderara tanto de ellos que provocó en ellos un espíritu ¿de qué? De cobardía. Y eso es que posiblemente está ocurriendo en nuestras vidas. Que hemos dejado de confiar en Dios al tal punto de que el miedo se ha convertido en nosotros en cobardía. De no atrevernos a hacer absolutamente nada. De no creer en lo absoluto en Dios. Y hay algo interesante en el capítulo 17, no lo vamos a leer, léalo en casa, de 1 de Samuel, cuando David enfrenta a Goliat. Hay algo particular, Sandro, en David, que yo leo y releo.
Y en ningún momento David llama a Goliat de gigante. En otras palabras, David no reconoce a Goliat como un gigante. Y él era pequeñito. Y todo el mundo, el gigante, el gigante, el gigante, el gigante. Y David es, ¿y quién es este incircunciso? ¿Y quién es este sinvergüenza? ¿Quién es ese? Ah, santo. Yo no sé si usted me está entendiendo. Muchas veces nosotros hacemos de pequeños problemas gigantes por culpa de la cobardía. Mi abuela decía, yo no creo en el flojo aunque lo vea sudado. Yo nunca lo entendí, jamás lo entendí. Pero ¿cómo así? Yo no creo en el flojo aunque lo vea sudado. Parece contradictorio, ¿no? Pero cuando crecí ya me empecé a dar cuenta. ¿Verdad? Que hay gente que se echa agua en la... Estoy sudado. Y no ha dicho nada. Le decía, yo no creo en el flojo aunque lo vea sudado. Porque el flojo tiene una característica. La mayoría de los flojos son cobardes. Y una de las maneras de excusarse el flojo es decir, en la calle está el león, por eso no voy a trabajar. Y muchas veces nos escudamos, ¿verdad? La flojera en la cobardía. Es decir, yo no soy capaz de hacer eso. Y ya lo hice intentando. No. No lo he intentado, pero yo sé que no. Por lo menos inténtalo. Es mejor morir en el intento que nunca intentar. Pero ¿qué nos lleva a hacer a reaccionar de esa manera? Diga conmigo, el temor, el miedo, la cobardía. La fe y el miedo excesivo que se torna en cobardía son parecidas en su concepto. Y se las pongo de la siguiente manera. Fe es, ¿qué es la fe conforme a Hebreos 1:11? Es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Y por otro lado, el excesivo miedo, que es cobardía, es la incertidumbre por lo que se espera. Es la duda de lo que no se ve. Entonces los conceptos son semejantes, parecidos. Y muchas veces nosotros tenemos esa sensación en nuestra vida de que nada va a salir bien. Pero ¿por qué razón pensar de esa manera? Usted no se ha dado cuenta, y Job lo describe diciendo lo que temía, a lo que le tenía miedo, que había corrido, ha llegado, había acontecido en su vida. Y eso es lo que probablemente puede estar sucediendo en nuestras vidas. De siempre inclinarnos a pensar en lo malo antes de pensar en lo bueno. Hermano, ¿por qué no ha llevado? No, pues no conozco a nadie. Me van a decir que no. Pero ¿por qué te tienes que adelantar a eso? Y de esa manera. Es cobardía. Está operando en tu vida un espíritu ¿de qué? De cobardía. David enfrentó a Goliat sin pensar en ningún momento que él iba a perder. Sin pensar que ese era un gigante. Y todo lo que se le acercaba le decía, no vas a poder, David, no vas a poder, David. Mira, ese hombre es de guerra, mira ese hombre esto, mira ese hombre es un gigante. David siempre tuvo en su mente y en su corazón, Dios es más poderoso. Dios es más poderoso, y eso es lo que te puede traer a ti liberación en el nombre poderoso de Cristo, de saber que Dios es más poderoso que cualquier cosa que pueda estar aconteciendo en tu vida, en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero en la práctica, la fe y el miedo excesivo, la cobardía, son muy diferentes en su enfoque. La fe está enfocada en Dios y en su poder. El miedo excesivo, la cobardía, en cambio, está enfocada en las circunstancias.
en los peligros, en nuestros miedos. Se enfoca en eso. Por eso hay mucha gente, hermanos, que han dejado perder tantas oportunidades en su vida por permitirle que la cobardía sea un gigante en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Podemos usar el poder de Dios a nuestro favor. ¿Sabe qué dice la palabra en el Salmo 46? Cuando yo derroto la cobardía en mi vida, entonces le doy paso al poder de Dios. Aún en las peores circunstancias de la vida, vamos a ver el milagro de Dios. ¿Y qué dice el salmista David? Dios es nuestro amparo, y no solo nuestro amparo, Él es también nuestra fortaleza. Él es nuestro ¿qué? Pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, no tendremos miedo excesivo, no seremos cobardes, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Eso es lo que Dios está esperando de nosotros, que confiemos en Dios a tal punto de que no importa lo que tú y yo estemos viviendo o enfrentando, estamos seguros de que saldremos victoriosos en el nombre de Cristo Jesús. Estaremos seguros de que Dios va a actuar de manera extraordinaria, de manera milagrosa a nuestro favor en el nombre de Cristo. Iglesia amada, en esta mañana quiero impregnarte del poder de Dios en tu vida y en tu corazón, y eche fuera de ti todo espíritu de cobardía en el nombre de Cristo. Profetízale al que está a tu lado. Pastor, no soy profeta. Pues declárale la palabra, eso es profecía. Y a su nombre. Y dile, confía en Dios. Y Él hará. Y Él va a hacer. En el nombre de Cristo Jesús. En segundo lugar, cuando una persona está llena de ese espíritu de cobardía, escucha, le es imposible amar. ¿Le es imposible qué? Amar. Porque el espíritu de cobardía va en contra de esas tres cosas que Dios nos ha entregado: poder, amor y dominio propio. Y lo que procura hacer la cobardía es opacar eso. Así que si yo permito que el espíritu de cobardía opere en mi vida, no voy a ver el poder de Dios. Y si yo permito que el espíritu de cobardía se apodere en mi vida, entonces voy a eliminar el amor de Dios. El amor en nuestra vida. Pues la cobardía produce en nuestro corazón celos. Provoca en nuestros corazones inseguridades. Provoca en nuestra vida desconfianza. En algunas ocasiones mi esposa me ha llegado a decir: tú no me amas. Mira lo que me ha dicho mi esposa. Si usted le pregunta eso, dice: no, ¿yo cuándo? Y una de las razones por las que ella en algunas ocasiones, no siempre, claro, parece que tú no me amas. Porque una vez me dijo: porque yo no siento que tú me celes. Ahora sí, ahora recordó, ahora sí recordó. Aleluya. Ya veo que recordó. Porque yo no siento que tú me celes. ¿Y por qué tengo que celarte? ¿Debería celarte? Ay.
Debería hacerlo. Porque resulta y acontece que yo tengo plena confianza en ti. Y esa confianza me lleva a no tener por qué celarte. Ahora, si está generando en mí de confianza, entonces voy a ¿qué? Sabiduría de Dios, pastor. Porque lastimosamente la cobardía nos lleva a eso. A ver fantasmas donde no hay. ¿Usted no se da cuenta que la persona que es excesivamente miedosa ve demonios en todas partes? No se ha dado cuenta. Usted sabe que el zinc, la mayoría de las casas que tienen techo de zinc, ¿verdad? En el sol las calienta de tal manera, ¿no? Que cuando viene y baja la temperatura de la noche empiezan a traquear, ¿no? Y la persona miedosa dice, ¿quién está en el techo? Jehová reprenda el diablo todo espíritu. No, es algo no. La persona cobarde y excesivamente miedosa ve demonios en todas partes. No puede entrar una bendita mariposa a la casa. Bueno, ella no tiene nada. Es creación de Dios. Porque la cobardía genera, diga conmigo, inseguridad. ¿Sabe qué es lo que provocó esto en la vida de Saúl, rey de Israel? Primera de Samuel 18, verso 6 dice, aconteció que cuando volvían ellos de la batalla de haber derrotado a Goliat, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl. ¿Para recibir a quién? Al rey. Saúl era el rey. Con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y David había matado a una sola persona, a Goliat. Qué pueblo exagerado, ¿no? Santo Dios, Padre. Pero porque había derrotado a un gigante, ellos consideraban que había derrotado a un gigante, a un ejército. Pero ¿qué provocó? Y a eso no le quiero llevar. En el corazón de Saúl. Celos. Porque mira lo que dice el verso 8. Y se enojó Saúl en gran manera. Y le desagradó este dicho. Y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Desde aquel día, mira, desde aquel día, Saúl no miró con buenos ojos a David. ¿Y qué sigue diciendo? Diego, y el miedo. Diego conmigo, y el miedo excesivo. Y el miedo excesivo. El miedo excesivo afecta gravemente el trato hacia nuestro prójimo. Y también afecta grandemente nuestra relación aún matrimonial, familiar. Y también nos afecta para compartir el evangelio con otras personas. Por eso no podemos permitir que el miedo excesivo se apodere en nuestra vida, generando en nosotros cobardía, porque esto va a generar celos, inseguridad, desconfianza, malogra relaciones bonitas, las daña, al punto de no permitir que nadie más haga las cosas, porque hay un miedo de que si hay otro que lo haga, entonces yo voy a perder mi lugar. A lo mejor Dios tiene un mejor lugar y tú no quieres soltar ese lugar por miedo de saber qué es lo que Dios puede llegar a hacer en tu vida. La palabra de Dios nos dice que una de las evidencias de que somos verdaderamente creyentes, hijos de Dios, es que el amor que hay en nuestros corazones
hacia nuestro prójimo. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, dijo Jesús, si tuvieseis amor los unos con los otros. Pero el espíritu de cobardía no nos permite amar de verdad a nuestro prójimo. El amor pregunta, ¿qué puedo hacer por ti? Pero el temor pregunta, ¿qué mal me puedes hacer tú? Por eso es necesario, iglesia amada, que tú y yo le demos la prioridad al Espíritu Santo en nuestra vida y desechemos de una vez por todo espíritu de temor y de cobardía de nuestra vida en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, porque en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera la cobardía en el nombre de Cristo Jesús. Y por último, y no menos importante, cuando una persona está llena de ese espíritu de cobardía, no puede poner en práctica el dominio propio. El dominio propio. A todo le dice que sí. A todo cede, no debiendo ser así. Tenemos que aprender a desarrollar en nosotros ya dominio propio. Si realmente somos lo suficientemente honestos con nosotros mismos, nos damos cuenta que a nadie se le obliga a pecar. El que peca es porque quiere pecar. Y a su nombre. Pastor, el diablo me obligó a pecar. Yo no quería, pero él me obligó a pecar. Él me torció el brazo y me llevó a pecar. ¿A alguien le ha ocurrido eso? El que peca es porque quiere, no porque le obligan. Porque bien puede decir que no. Y si no tiene a lo mejor la capacidad de decir que no, por lo menos entonces corra, huya. Pero si pecas es porque quisiste hacerlo. Así que dejemos esa excusa barata a un lado. Y a su nombre. ¿Y qué es lo que nos ha llevado a tener ese concepto en nuestra vida? El hecho de siempre recordar que somos pecadores. Ay, pastor, es que soy un triste pecador. Entonces, ¿qué ha hecho Cristo en tu vida? ¿Qué es lo que Cristo ha hecho en nuestra vida? Porque la Biblia a mí me dice que en Cristo Jesús hemos dejado de ser pecadores. Y en Cristo Jesús somos santos. Así que el concepto debe ser el siguiente. Usted y yo no somos pecadores que quieren ser santos. Somos santos que luchan para no pecar en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Es totalmente diferente el concepto.